Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay, acompañado como siempre de mi amigo Carlos Barceló. ¿Cómo anda, Carlos? Qué suerte tenés, eso es lo que estaba pensando. La fortuna de estar siempre acompañado, bien acompañado. No sabes cómo te agradezco. Claro, especialmente este viernes, Sí. muy bien acompañados por nuestros invitados. Efectivamente, especiales. porque vamos a hablar de economía aquí en nuestro país y en la región, y por eso tenemos un economista. Nada menos que el ex director del Banco Central, quien además fuera quien estuvo más años en la historia del Banco Central a su frente. Estamos hablando de Mario Vergara. Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción, la visión de un empresario, también en nuestra mesa. Y además está con nosotros Milton Castellanos, el director del Instituto Cuesta Duarte. Viernes a través de la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Le damos la bienvenida a los integrantes de la mesa. ¿Cómo le va, Tegui? Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Milton, bienvenido, muchas gracias. Vergara, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un placer estar acá. Sí, bueno, igualmente. ¿El café es de verdad? Sí, puede sí. ser que se enfríe a lo largo de la charla. Sí. Una charla distendida, Barceló, como siempre. Sí, otra vez lo pagué yo, Cena. Bueno. Tenemos que hacer algo respecto. Son 3 bloques. Déjeme, por lo menos en el del medio, quizás yo pueda aportar algo. ¿eh? Muy bien. ¿Se Vio que- escuchó? ¿Se escuchó Sí, claramente? sí, sí. Próximo lo paga Lo Cena. mío no es una cuestión económica, sino Sí. financiera, lo voy a Perfecto. decir. Muy bien. Así que me da el pie, o me lo doy yo mismo, en este caso, si quieren, para comenzar a hablar un poco, quizás la pregunta es bastante amplia, obviamente, pero para hablar un poco de la situación económica nacional y regional. ¿Quién quiere tomar la posta para comenzar? El expresidente. Que arranque él. En su categoría de ex Nobel presidente. candidato. Y de precandidato. La historia, pero- Ya hablaremos de eso también. Bien, bien. Bueno, en primer lugar, si hay que dar un marco global, muy complicado. Mucha incertidumbre en las relaciones entre los países desarrollados, en Estados Unidos, China, guerra comercial, guerra de monedas. Factores que a veces no son estrictamente los fundamentos económicos que condicionan lo que pasa en la economía, en las finanzas y en los tipos de cambio en el mundo. A veces un tuit de Trump tiene impactos inmediatos en los flujos financieros, en el comercio. Y bueno, eso da mucha imprevisibilidad, ¿no? O sea, el contexto en ese sentido no es el mejor escenario, y para un país pequeño como Uruguay, que necesariamente tiene que estar inserto en el mundo, no es el mejor escenario el de la incertidumbre. Por otro lado, la región no goza de buena salud. Tenemos problemas macroeconómicos bastante serios en Argentina y Brasil, En Argentina distintos. En Argentina son Macri económicos. Está bien. Evidentemente había desequilibrios en el terreno macroeconómico que ya tienen un tiempo en Argentina, pero que el gobierno de Macri no ha sabido encauzar. Bueno, termina yendo al Fondo Monetario, porque para hacer las cosas que lamentablemente va a haber que hacer en Argentina, de ajustar un montón de aspectos, se necesita tiempo, y como Argentina no tenía espalda financiera, tuvo que ir a pedirle la espalda financiera al Fondo Monetario. Pero eso básicamente lo que se gana es tiempo. La clave está en qué se hace en ese tiempo. El caso de Brasil es un poco distinto. Ellos sí tienen espalda financiera, pero también tienen desequilibrios. En el terreno fiscal, los dos países tienen una situación muy, muy delicada. Grosso modo, es casi el doble del déficit de lo que tenemos en Uruguay. Claro. En Argentina tenemos una inflación que está retornando a niveles de 40%, después de haber intentado una baja hacia entornos del 20%. Malas noticias también en el terreno de la producción. Argentina a principios de año se esperaba que fuera a crecer 3%, y ahora las expectativas son de que va a caer 3%. Brasil, que también se esperaba un crecimiento importante, va a estar creciendo en torno del 1%. O sea, se ha enfriado enormemente la cuestión del crecimiento, y hacer procesos de ajuste en contextos de crecimiento es un poco más sencillo que hacerlo cuando la economía además está cayendo. Déficit comercial enorme en Argentina. O sea, todo el combo macroeconómico en Argentina es muy desafiante. En materia de Brasil, a lo macroeconómico se le agrega la incertidumbre política
asociada a estas elecciones, en Claro. donde lamentablemente hay alta chance de que... Estamos de a que un viernes, candidato- Mario, hoy estamos a menos de 48 horas de lo que será el desenlace casi previsible, nunca se sabe, pero bueno, casi previsible en Brasil. Por lo tanto, Bolsonaro pueda... Exacto. que evidentemente hay que tomar nota, ¿no?, de lo Ujú. que ha pasado en la región, no solo en Argentina y Brasil, en la región en general, en términos de por qué las sociedades están dispuestas a apoyar este tipo de propuestas que realmente parecían Ujú. que habían quedado en el pasado, ¿no? En ese contexto, Uruguay sigue creciendo, obviamente con un crecimiento mucho más frío que el de años anteriores, que cuando crecíamos a promedios de más del 5%, ahora estamos en órdenes del 2 y algo por ciento. Como siempre, el crecimiento nunca es parejo en todos los sectores. Claro. Hay sectores que tienen más dificultades, otros que andan bastante bien. Y con desafíos importantes. Tenemos el desafío de adecuar las cuentas públicas, el terreno fiscal. Tenemos el desafío de reactivar nuevamente la inversión. Aquella inversión que viene con intenciones de vender a la región, dada la situación regional, bueno, quizás por ese lado uno no puede ser demasiado optimista en el corto plazo, pero bueno, hay que activar otros mecanismos para promover la inversión. Tenemos crecientemente también el desafío del empleo, asociado a la evolución que estamos hablando, pero también asociado a una dinámica tecnológica que atraviesa todo. Son tendencias inexorables, atraviesa qué se produce, cómo se produce, qué empleos van a existir y cuáles van a crearse, qué capacidades requieren los trabajadores para ese nuevo mundo. Desafía todas las políticas públicas de la educación, las relaciones laborales, todo lo que es fiscalización, tributos, seguridad social, regulación. O sea, la dinámica tecnológica es un desafío mayúsculo. Les propongo abrir un capítulo especial sobre ese tema porque parece realmente muy importante. El tema de la capacitación aparece como fundamental también en todo esto. Pero vamos a seguir analizando la situación nacional y de la región. Milton, Cuesta Duarte provee herramientas muy interesantes para analizar precisamente a través de esos análisis de coyuntura que realiza. ¿Cuál es la visión que se tiene desde allí? Yo quisiera, en primer lugar, rescatar, que es una palabra ahora de mis hijos y de eso, las nuevas generaciones, rescatar un proceso de los últimos 10 años en Uruguay, 15 años, de un crecimiento que yo no tengo antecedentes, soy ya una persona de 60 años, de tener antecedentes de crecimiento tan largo en el tiempo, tan sostenido. No hay, yo me acuerdo en otras etapas de vida, es decir, las crisis eran cíclicas, los crecimientos eran exponenciales, pero a los 2 o 3 años, 5 años caía. Entonces yo creo que es importante rescatar que ese crecimiento Uruguay, con un conjunto de medidas también distributivas, yo podré tener a veces diferencias con lo que han sido los equipos económicos de los últimos años. Yo tengo que reconocer que en la orientación general de un crecimiento con una mayor distribución, es cierto, se crearon 300.000 puestos de trabajo, el salario duplicó, es decir, hay una cantidad de cosas que efectivamente fueron muy positivas, muy importantes. Incluso esas cosas positivas son lo que nos permite hoy estar en la región, yo diría, al lado de los vecinos, sueltito de cuerpo, es decir, más allá de los problemas que tenemos, pero yo quisiera estar en los zapatos de los trabajadores de Argentina, con una regulación laboral, con cambios con medidas que de un día al otro generan millones, miles de pobres. Entonces me parece que esta circunstancia nos tiene que también plantear, discutir los desafíos, es decir, cuáles son esos desafíos que Uruguay necesita para que este proceso de economía positiva se logre procesar. Y bueno, yo creo que ahí tiene que haber algunos debates, ahora nada más ni nada menos que una elección nacional, de propuestas, de medidas, de cómo Uruguay puede seguir creciendo con equidad en una región más difícil y con niveles que no vamos a poder, es decir, pero es muy difícil en la vida, es decir, crecer a un ritmo de 6%, 5%, es como que tener 20 años y una novia de 18 y mantenerme así durante
decir, la vida tiene sus ciclos. Pero me da la impresión de que el tema es, hemos crecido, hemos desarrollado, ahora hay que hacer algunos, yo no sé si ajustes, yo creo que desafío, porque el ajuste no comparto mucho. Otegui, la visión de un empresario, además representante de un sector impulsor de la economía como es la construcción, ¿estamos blindados, como suele decir el equipo económico de gobierno, o sueltito de cuerpo, como dijo Milton recién? El equipo económico nunca dijo blindado. Bueno, yo tengo claro que no lo digo. Yo tengo claro que... Y sueltito de cuerpo comparado con los vecinos, no es que estemos... Tres comentarios. El primero, el mundo está realmente muy complicado. Más allá de lo que dijo Vergara, de Estados Unidos y de China, Europa está complicada. Europa está muy complicada. Los problemas de traslado de gente son fenomenales. Nosotros vemos lo que tenemos cerca, lo que tenemos en América, pero en Europa es terrible. Mueren miles de personas en el Mediterráneo, ahogadas, que quieren llegar a Italia o que quieren llegar a España o a Francia. Y eso genera un problema severo a Europa. Y eso no tiene chance de cambiar en el corto plazo, y yo le diría que tampoco en el mediano plazo. Esto que hace coloca un mundo complejo, difícil para los próximos 5 o 10 años. No es Trump, no es China, es el mundo está complejo. Y ese mundo es el que nos toca vivir para los próximos 5 años o 10 años. En todo caso, la región está pasando por cambios que tienen una causalidad, tienen un motivo. El motivo es que la gente termina votando una cosa diferente a lo que venía votando. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? No hay mejor sistema para administrar un país que una democracia representativa. Punto. Es un dato de la realidad. Y cuando la gente deja de votar a alguien es porque ese alguien dejó de cumplir con las expectativas. En el caso de Argentina tienes problemas severos y yo creo que Macri está haciendo lo posible para tratar de pasar este año que le queda por delante. Yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo con algunas de las medidas de Macri, pero en definitiva está generando un cambio en la Argentina importante. Para bien y para mal, en los dos terrenos, porque estas cosas tienen consecuencias buenas y consecuencias malas. Lo de Brasil es una cosa diferente. Brasil probablemente termine ganando Bolsonaro y probablemente no me guste Bolsonaro, pero la gente está votando en contra de algo. Y es eso lo que tenemos que poner nosotros en nuestra retina y pensarlo internamente y decir qué cosas Uruguay no debería seguir para evitar esos cambios tan abruptos. Uruguay en general es un país más medido en sus cosas, por suerte. Y yo les diría que hablamos de crecimiento continuo durante muchos años, es cierto, pero yo creo que Uruguay perdió una vez más la oportunidad de corregir algunas cosas que vienen desde el fondo de la historia. Los combustibles, la energía eléctrica, son caras y van a seguir siendo caros, porque ahora no hay con qué, no hay cómo arreglar eso. Y son impuestos que se cobran para pagar los gastos públicos. Y en definitiva, usted tiene la energía más cara de la región, el combustible más caro de la región, y va a seguir así. No tiene chance de cambiarlo, por lo menos en el corto plazo. En todo caso, yo no tengo duda de que el escenario que viene es un escenario de cambios importantes desde el punto de vista de cómo se genera el trabajo y cómo la gente se tiene que preparar para el nuevo escenario que se le va a imponer, porque esas cosas se terminan imponiendo, me guste a mí o no me guste. Yo puedo estar en desacuerdo o estar de acuerdo con algunos cambios, pero los cambios después que empiezan no tienen marcha atrás. Nosotros en la construcción lo tenemos clarísimo, llevamos invertidos 1.600 millones de dólares en equipos y tecnologías en los últimos 12 años. Eso ha representado una caída de las horas trabajadas por hombre y un aumento en la productividad porque hay nuevos equipos trabajando y hay nuevas tecnologías operando. En todo caso, mi obligación como empresario es tratar de dotarle un mecanismo de capacitación, cosa que la construcción ha hecho,
a los trabajadores para que se puedan incorporar lo más rápido posible a los nuevos mecanismos de producción. Y le aclaro, lo que estamos tratando es darle armas a cada uno para que tenga mayor chance de inserción. Si usted analiza la construcción, usted ve que un hombre difícilmente esté más de 10 meses en una obra. El que es herrero y se termina el hierro y se va. El que es carpintero y termina la carpintería y se va. Y el que es albañil y el que es finalista. ¿Esto qué le quiero decir? Que tiene una permanencia máxima de 8, 9, 10 meses en una obra. Lo que estamos tratando de hacer es dotar a toda esa gente de mayores capacidades en una industria que se ha modificado. Y hoy, cuando yo empecé en la construcción había 8 categorías, hoy somos 17 o 18, no recuerdo cuántas. ¿Por qué? Porque tenemos una industria que ha cambiado. Las obras en el Uruguay son diferentes a lo que eran hace 20 años y de una magnitud mayor. O sea, la inversión en construcción, el año 2017, que tuvimos un año que todos vivimos, un año no de crisis, pero un año difícil para muchos sectores de la economía, nosotros pasamos de 73.000 hombres trabajando a 46.000 el año pasado y 43.000, 44.000 este año. Y eso es un dato que vino para quedarse. La industria difícilmente está en condiciones de generar nuevos puestos de trabajo. Ni este año, ni el que viene, y yo creo que el 2020 tampoco. Lo digo sin anestesia porque es lo que creo que va a pasar. Con este análisis, en principio nos quedamos en este primer bloque, los invitamos a compartir nuevamente un café. A la vuelta de la misma, si le parece bien. Bueno, vamos, mire. Porque viene la vuelta de escena, ¿no? Lo de la novia de 18 años, que planteó él, pensé que ibas a tocar el mismo tema, de poder mantener esas cosas, pero vi que fuiste por otro lado. Bien, Bueno, ¿no? déjelo. Lo dejamos para después. En el próximo bloque vamos a hablar de un tema fundamental, el tema del empleo, el futuro del empleo, el empleo del futuro, la capacitación que mencionaba Otey y acuerdos comerciales. ¿Qué pasa con China, la guerra China-Estados Unidos? ¿Qué perspectivas tenemos de lograr acuerdos comerciales desde acá, desde el Río de la Plata, de esta esquina donde nos toca vivir? Ya venimos.